para intentar tranquilizar a la población, que no quiera correr a comprar dólares o empiece a hablar a su agente de crédito. Hemos convocado al viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Andrés Morales Burgos, a quien le agradecemos la gentileza de atender nuestro llamado. ¿Cómo está, viceministro? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda. Hola, estimado Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente contigo. Para nosotros el gusto, viceministro. Arrancamos, decíamos, el Requiem al 696, que finalmente se dio el viernes en la noche, y hoy la primera jornada con este nuevo tipo de cambio, 973, tipo de cambio para la fecha y que será flexible. La primera pregunta que le hago es, viceministro, ¿esto afecta a alguien que tiene, por ejemplo, un crédito actualmente y dice yo me compré un auto en tantos dólares o una casa en tantos dólares o un departamento? ¿Esto me va a subir o no, viceministro? No, la respuesta es no, en el sentido de que nosotros verificamos los datos y el 99.3% de todos los créditos en el sistema financiero están en bolivianos. Entonces, este tipo de cambio oficial flexible que hemos determinado no tendría que tener un impacto en los créditos que están denominados en moneda nacional. Si bien siguiendo el ejemplo que tú mencionabas, el crédito que habrían obtenido digamos, para un departamento estaba cotizable en dólares, que era lo que usualmente se manejaba en el mercado, pero que al final del día se trasladaba en un crédito en bolivianos. Así que el crédito va a seguir ese curso, se va a tener que pagar en bolivianos, así que no tendría que haber ningún problema. Sí habría alguna afectación, pero es muy pequeña, tomando en cuenta que solamente el 0.7% de los créditos en total están denominados en moneda extranjera. Viceministro, ¿qué pasa, por ejemplo, con los contratos privados, ya sea de alquiler o anticrético? Ese que fue un tema muy sensible en estos últimos años desde que estalló la situación cambiaria. Es muy posible que una parte de estos contratos no hayan tenido esa adecuación. Como tú bien mencionas, producto de esta crisis de falta de dólares que tuvimos en el país, que ocasionada por la anterior gestión de gobierno, muchos precios ya se fueron acomodando a la realidad que vivía el mercado. Es decir, los dólares no encontrabas al tipo de cambio oficial de ese momento, luego ibas consiguiendo en el mercado paralelo y hemos llegado a tener precios alrededor de 20 bolivianos por dólar. Recordar que cuando nosotros ingresamos en gestión de gobierno, el dólar estaba más o menos en 14 bolivianos, producto del tema de transparentar, de cómo se movía el tipo de cambio referencial que nosotros hemos denominado, hemos logrado estabilizar en alrededor del 10, 9 bolivianos por dólar, pero esto no ha implicado un aumento en los precios porque los precios ya venían aumentados producto de esta crisis que habíamos tenido en el país desde hace un par de gestiones. Así que es muy probable que en aquellos contratos que tenían y que son privados ya hayan tenido esta adecuación. Y aquellos que no hayan tenido esa adecuación a la realidad, bueno, va a tocar que en el ámbito de negociación privada puedan sentarse y tener alguna conversación entre ambas partes, ¿no? Viceministro, se hablaba que este es un sinceramiento de la economía, de la situación cambiaria, intentar los diversos tipos de cambio que existían en uno solo, que sea el oficial, máximo el cripto, que ahí sí tiene variaciones incluso por segundo, ¿no? Conforme estén los ánimos de la gente. ¿Qué más se busca con esto, viceministro? Por ejemplo, que el sector exportador, que no venía necesariamente liquidando sus dólares, los dólares que generaban con producto de las exportaciones, no los liquidaban en el sistema financiero boliviano. ¿Se pretende que ahora sí se haga y con eso se estabilice un poco el tema cambiario? Correcto. Lo que busca es obviamente dar un paso hacia una nueva realidad, hacia un nuevo modelo económico. Dejamos atrás la incertidumbre. En el caso de los exportadores los vamos a potenciar. En ese sentido van a poder liquidar en el país. Lo que queremos es darle toda esa transparencia y esa certidumbre tanto a los exportadores como también a la persona natural que tenía, como denominamos coloquialmente, sus ahorros en dólares en el Colchon Bank, que lo puedan volver a internalizar en el sistema financiero, porque obviamente nosotros estamos dando toda la certeza que no va a haber ese corralito que ha pasado, que hubo en las gestiones pasadas. Si una persona va hoy día a depositar, por ejemplo, $1,000 en su cuenta
en cualquier entidad financiera. La siguiente semana esos $1,000 van a estar en la entidad financiera y los va a poder retirar. Entonces nosotros queremos dar toda esa certidumbre a todos los actores de nuestra economía. El sector exportador es uno de los actores importantes y obviamente que va a permitir que este nuevo tipo de cambio darle mayor certeza y mayor fuerza obviamente a este sector. De la misma manera, las personas que recibían sus remesas en dólares, lo que hacía es que lamentablemente lo cambiaban y le daban los recursos al tipo de cambio oficial, cuando en la realidad y en la economía nacional veíamos que los mercados se movían alrededor del tipo de cambio referencial. Entonces ahora también las remesas que van a recibir van a poder ser recepcionadas en las entidades financieras y van a poder también recibir el boliviano al tipo de cambio que actualmente el mercado es el que está determinando y el que va a funcionar. Viceministro, es decir que si hoy alguien va a un banco y tiene su cuenta en dólares, ¿puede retirar dólares? Y la segunda pregunta, si no tengo cuenta en dólares, pero quiero comprar dólares, ¿también hay la posibilidad? ¿Hay algún límite para los montos? Mira, es muy buena tu pregunta justamente para aclarar esta parte. Nosotros a finales de enero empezamos a hacer la devolución de los ahorros que tenían las personas de $1 hasta $1,000. Y a partir del 15 de julio, en función a un cronograma que ya fue anunciado por el ministro hace un mes aproximadamente atrás, empezamos desde el 15 de julio a devolver los ahorros que estaban en las entidades financieras de 1,001 hasta $3,000, el 15 de agosto de 3,001 dólares hasta $5,000 y así progresivamente vamos a ir liberando esta corralito que teníamos y habíamos encontrado en nuestro sistema financiero para que la gente pueda contar con las divisas que tenían ahorradas y que estaban actualmente y que están actualmente en las entidades financieras. Es el ejemplo que yo te daba de los recursos frescos que podrían ingresar al sistema financiero, que no estaban en las cuentas de ahorro, es otro tema separado en el sentido de que nosotros queremos dar la certidumbre de que cualquier persona que tenga sus ahorros en el colchón bank, en la casa guardada, que los pueda ir llevando a la entidad financiera porque ellos lo va a poder sacar en el momento que así lo deseen. Son dos momentos y dos situaciones totalmente diferentes, ¿no? Y el tema de que una persona pueda ir a comprar divisas a una entidad financiera, también van a poder hacer uso de aquello, tomando en cuenta de que las entidades financieras cuentan con las divisas correspondientes que les permitiría generar este mecanismo. Viceministro, ¿quién va a definir o quiénes son las entidades que van a definir el precio del dólar? Que, reiteramos, es flexible y que tenemos entendido a las 20 horas el Banco Central va a publicar el precio del dólar oficial del día siguiente. ¿Quién define esto? ¿El Banco Central? ¿En qué se basa? En realidad no define el Banco Central. Lo que hace el Banco Central muestra cómo se está moviendo el tipo de cambio oficial, que básicamente está determinada en función al resultado del promedio ponderado de todas las operaciones de compras de divisas realizadas por los mercados múltiples, los bancos pymes y el banco público, que es el Banco Unión, con todos sus clientes. Es decir, que el tipo de cambio oficial está determinado justamente por el mercado, por las operaciones de compra que va realizando cada entidad financiera con los clientes que administran divisas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es simplemente oficializar lo que actualmente funciona con el tipo de cambio referencial, porque así se calculaba el tipo de cambio referencial al final del día, con estas operaciones que realizaban tanto los clientes con sus entidades financieras, y lo trasladamos de manera oficial y el Banco Central lo termina de calcular con estas operaciones y a las 8 de la noche vamos a saber cuál va a ser el tipo de cambio oficial que va a regir para el siguiente día hábil. Viceministro, ¿hay algún reporte de cuál fue el comportamiento, por ejemplo, del sistema financiero, el comportamiento, no sé si en las casas de cambio, existe algún tipo de reporte de esta primera mañana estrenando este nuevo esquema de tipo de cambio flexible? Nosotros hemos hecho un seguimiento de cómo se ha comportado el mercado en estas primeras horas del día con un tipo de cambio ya flexible y oficial del 9,73. No hemos visto mayor exabrupto, está moviéndose alrededor del 9. Obviamente este seguimiento lo vamos a realizar todos los días para ver cómo se va comportando y también lo que puede hacer el Banco Central cuando veamos que existe un sobresalto muy fuerte en esta determinación del tipo de cambio
oficial flexible en el mercado, podrá intervenir con algunos pequeños montos, pero que entendemos no va a ser necesario porque esta realidad ya la vivimos desde hace un par de años y está mucho más transparentado desde diciembre. Eh, es más, como te mencionaba, en diciembre encontrábamos nosotros un tipo de cambio, perdón, en noviembre, un tipo de cambio de más o menos de 14 al momento de nosotros ingresar a la gestión de gobierno y al momento de nosotros hacer transparente el tipo de cambio referencial, baja al 10. Entonces hemos logrado estabilizar y ha habido una especie de apreciación respecto al tipo de cambio que se manejaba en el mercado. Así que creemos que no va a haber ningún mayor exabrupto ni movimiento en ese sentido. Viceministro, ¿cuáles van a ser las herramientas que van a tener como gobierno para, por ejemplo, usted nos decía el Banco Central puede intervenir con algunos montos, si ve que está subiendo demasiado, saca un poco de las reservas para tranquilizar, diríamos, el mercado o la demanda de dólares. Pero, ¿cuáles van a ser los mecanismos que van a evitar, por ejemplo, algo que se ha visto ocurrido en varios países de la región? Por ejemplo, en la Argentina, lo que se llamaba el dólar futuro, que con información privilegiada se compraba un dólar barato y después subía la siguiente semana y unos cuantos habían acumulado dólares porque tenían algún tipo de información privilegiada. ¿Cuáles son los mecanismos para que esto no se convierta en un negocio de unos cuantos? La resolución de directorio que sacó el Banco Central justamente el día viernes prevé un tema de supervisión y cumplimiento de la normativa que se ha elaborado con el ente rector. El ente rector puso en su resolución de directorio Banco Central justamente con la ASFI, que es la autoridad de supervisión financiera determinada justamente para hacer el seguimiento a las entidades financieras, van a hacer estas revisiones periódicas de cómo van moviendo los reportes de operaciones cambiarias de manera diaria. Así que obviamente vamos a hacer el estricto control de que esos ejemplos que tú bien mencionabas no se lleguen a cumplir. Las sanciones van a ser muy severas en caso de encontrar información falsa o omisión justamente selectiva a las operaciones que realicen las entidades financieras y van a ser sancionadas en ese sentido. Así que obviamente el Banco Central, conjuntamente la autoridad competente, que es la ASFI, van a hacer ese seguimiento estricto a cómo se va moviendo el mercado y las operaciones que van realizando las entidades financieras. Viceministro, no tuve la oportunidad de ir por el centro hoy, obviamente, por obvias razones, pero no sé si de repente usted que está por allí vio si en las casas de cambio los letreritos que tenían 6.96 como cotización falsa, obviamente, desde el 2023, pero tenían los Sí. letreritos porque podían tener sanciones, hoy ya están con el tipo de cambio que establece el Banco Central. Sí pudimos ver evidenciar algunas casas de cambio que ya están con el tipo de cambio oficial, que es el que rige a partir de hoy con el 973. Ya ese 686, 696 ficticio, totalmente ilógico, ya dejó de funcionar. Y como ves en la imagen, ya las casas de cambio están adoptando el tipo de cambio oficial, que es el 973, y más o menos en ese sector se va a ir moviendo todo el mercado, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo una fotografía, ¿esto es de ahora? Nos dicen que es de ahora. Esto de que está más alto que el oficial ya no tiene ningún tipo de sanción ni nada, viceministro, que las casas de cambio puedan, conforme la libre oferta y demanda se mueva, modificar lo que dice el Banco Central. No existe una sanción, pero obviamente vamos a ser muy rigurosos con el cumplimiento y las inspecciones periódicas. Las casas de cambio también están dentro del ámbito de control por parte de la ASFI, así que nosotros vamos a hacer un seguimiento también para que no exista una sobreexageración respecto a cómo van a ir moviéndose las divisas. Actualmente era muy normal que el tipo de cambio paralelo en las casas de cambio estén por encima del tipo de cambio referencial, así se ha visto en los pasados meses, pero obviamente se le da la certidumbre de más o menos en cuáles son los niveles que se están moviendo eh, la divisa en nuestros mercados. Así que eso es lo que queríamos, era justamente transparentar y que la población vea la realidad por la cual está atravesando nuestra economía. Viceministro, esto provocará, se busca, diríamos, liberar también el tema de las compras en el exterior, algo que estaba restringido,
que habían límites tan absurdos de $25 al mes uno podía gastar de su dinero en que eso alcanzaba ni para una noche de hotel, no pensar en viajar, para pagar alguna plataforma, ya sea de streaming o algo aquello. Eh, Ahora, ¿cómo está la situación de las compras en el extranjero con las tarjetas de débito bolivianas y en bolivianos? Mira, ya deben ser más o menos unos 2 meses en los cuales nosotros hemos liberado justamente las operaciones con las tarjetas de crédito y de débito. Desde el momento que nosotros oficializábamos que las tarjetas de crédito iban a trabajar justamente en base al tipo de cambio referencial, no ha habido mayor problemas. Las tarjetas de crédito son totalmente aceptadas en el exterior, pero habíamos dejado justamente de que sean calculadas en base al tipo de cambio oficial, porque era ilógico. Obviamente, las entidades financieras encontraban sus divisas justamente en este ámbito del mercado y de oferta y demanda que había, y que era determinado el tipo de cambio referencial. Y desde que nosotros hicimos ese anuncio, ya las tarjetas de crédito vienen funcionando de manera correcta en el ámbito externo. De la misma manera, las tarjetas de débito. Como tú bien mencionabas, la tarjeta de crédito no tiene ningún límite, simplemente está basado en base a la capacidad de pago que tenga cada persona y cómo ha sido determinada con su identidad financiera. Entonces, lo que hemos hecho ahora con esta unificación es dar ese paso que faltaba justamente con el tema de tipo de cambio, porque esta realidad que te menciono ya venía funcionando de manera correcta en nuestros mercados y en el ámbito de nuestra economía nacional. Y en el caso de las tarjetas de débito había un límite, creo que hasta de 500, pero liberaban a que cada banco defina. ¿Eso va a ir modificándose? ¿Se ha modificado? Se va a ir corrigiendo justamente con este sentido que estamos liberalizando el tipo de cambio. Nosotros entendemos darle mucha más certidumbre a nuestra economía. El flujo de dólares va a empezar a incrementarse en las entidades financieras, y de la misma manera el gobierno está garantizando el flujo de divisas con diversas operaciones que estamos cerrando con los organismos multilaterales, porque al final lo que necesita el país es justamente ese flujo de divisas que lo habíamos perdido. Solamente como dato, nosotros cuando ingresamos a la gestión de gobierno teníamos divisas de aproximadamente líquidas de 50 millones de dólares. A la fecha son más de 700 millones de dólares que tenemos en divisas, y obviamente lo que nosotros queremos es ir construyendo esa base de liquidez que requiere nuestra economía para poder solventar todos los pagos que se requieren hacer, y bueno, estamos trabajando en pos de ello. Viceministro, la base para tener esta liquidez de dólares es solamente a través de créditos de organismos internacionales. El sector público está trabajando justamente con tener esa inyección por parte de créditos y de liquidez en dólares por parte de los organismos multilaterales. El sector privado está generando un flujo de divisas muy fuerte y muy bueno durante todos estos meses en el ámbito de exportaciones. Eso también está coadyuvando a la generación de divisas, y por eso también es que verás que el tipo de cambio se ha estabilizado más o menos en el 10, porque es el tipo de cambio que ha aceptado nuestra economía en base a la generación de las exportaciones y las divisas que estamos generando como economía. El sector minero está teniendo un buen comportamiento, el sector soyero de la misma manera. Entonces creemos que tanto el sector privado como el sector público están coadyuvando a la generación de divisas para nuestro mercado nacional. Viceministro, finalmente, en el tema, por ejemplo, del agronegocio, hay ciertos momentos que son claves, el tiempo de la cosecha, de la venta, después liquidación de esos dólares, por ejemplo, ya en el sistema financiero. En el tema de la minería, no necesariamente tiene que ver con ciclos agrícolas, o sí, usted nos corregirá, pero ¿cuáles son los momentos claves a lo largo del año en el comportamiento histórico de nuestro país, donde hay una fuerte presión sobre la divisa norteamericana y donde también hay una fuerte oferta, diríamos, producto de los negocios que se hayan logrado con las exportaciones? Mira, este primer semestre es justamente uno de los momentos por los cuales hemos tenido una muy buena inyección.
El tema de la siembra que ha habido en la gestión pasada está rindiendo justamente sus frutos con las exportaciones que estamos llevando adelante como economía en el primer semestre. Y esto ha permitido justamente contar con las divisas y que se muevan en el orden del 9 y del 10. Así que creo que estamos en el ciclo justamente donde estamos generando las divisas correspondientes y obviamente allanando el camino para la cosecha y la siembra durante el segundo semestre de la gestión. El sector minero, como tú bien has dicho, es un tema constante que está más ligado a cómo se van tradeando los commodities en el ámbito exterior, pero ha tenido muy buen comportamiento en la presente gestión con precios muy buenos y eso también ha permitido darle mayor certidumbre a nuestra economía. Viceministro, una última promesa, que esta es la última. Las comisiones de transferencias al exterior era algo que obviamente, como tenía que ser al dólar oficial, había un sobrecargo allí para intentarle empatar y que el sistema financiero no quede, diríamos, a pérdida. ¿Cómo se va a manejar el sistema de las comisiones de giros al exterior? Es un tema que igual lo está corrigiendo la ASFI. Y esos son los objetivos que tenemos con transparentar y sincerar justamente nuestro mercado cambiario. Ya nos van a tener ese motivo las entidades financieras justamente para cobrar esas comisiones que les permitían cubrir este diferencial respecto al tipo de cambio oficial que teníamos anteriormente. Entonces, este tipo de comisiones van a ir desapareciendo, no tienen una lógica de ser, porque ahora el tipo de cambio oficial es justamente el que está determinado por el mercado y estos cobros adicionales van a ir desapareciendo porque, como te menciono y siendo un poquito reiterativo, ya las divisas se mueven en base a cómo están tradeando en el mercado entre el exportador o el generador de divisas, que son los clientes, con su entidad financiera. Así que van a ir desapareciendo estas comisiones. Viceministro, ahora sí, lo despido. Muchas gracias por atendernos esta tarde, por despejarnos ciertas dudas, sobre todo que tiene la población por los créditos o por el anticrético, por las compras, por mi cuenta en dólares, todo aquello que hemos trasladado, creemos, a usted. Gracias, viceministro. Hasta otra oportunidad. No, estimado Diego, para mí ha sido un gusto, siempre atento a cualquier nueva convocatoria. Que tengas muy buen día y muy buenos días también a toda tu audiencia. Muchas gracias. Igualmente para usted, viceministro de Tesoro y Crédito Público, que nos decía, llamaba un poco casi a la tranquilidad a la gente. No se asuste, ya veníamos con un dólar que estaba muy lejos del 6.96. Esto fue oficializar simplemente que ese tipo de cambio era una mentira, por lo menos desde el año 2023.